Vivimos en una época donde las fronteras entre la identidad, la realidad y la percepción personal parecen desdibujarse cada vez más rápido. En redes sociales, especialmente entre jóvenes y adolescentes, ha comenzado a crecer una tendencia conocida como personas Therian, individuos que afirman identificarse espiritualmente o psicológicamente como animales, adoptando comportamientos, formas de pensar e incluso estilos de vida que buscan representar esa conexión animal. Para muchos, esto puede parecer una simple expresión creativa o una moda pasajera impulsada por Internet. Sin embargo, para otros representa algo mucho más profundo, una transformación de la identidad humana misma. La pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Qué está ocurriendo realmente en nuestra sociedad? ¿Se trata solo de una tendencia cultural o estamos presenciando un cambio espiritual que ya había sido advertido desde hace miles de años? A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha buscado entender quién es y cuál es su propósito. Pero hoy vemos una generación que ya no solo cuestiona su rol en la sociedad, sino su propia naturaleza como ser humano. Videos virales muestran personas caminando en cuatro patas, usando máscaras animales, afirmando sentir que su verdadera esencia no pertenece completamente a la humanidad. Millones observan, algunos apoyan, otros critican, y muchos simplemente se preguntan hacia dónde se dirige el mundo moderno. Este fenómeno ha generado debates psicológicos, sociales y espirituales que no pueden ignorarse, especialmente cuando analizamos estos cambios desde una perspectiva bíblica. La Biblia describe repetidamente tiempos en los que la humanidad se alejaría de su diseño original, confundiendo valores, identidad y propósito. Textos antiguos hablan de generaciones que llamarían bueno a lo malo y malo a lo bueno, sociedades donde la verdad sería reemplazada por percepciones personales y donde el ser humano perdería el entendimiento de quién fue creado para ser. Ante esto surge una inquietud profunda entre creyentes y estudiosos de la fe. ¿Podrían estas nuevas corrientes culturales formar parte de las señales que anuncian los llamados tiempos finales? Este video no busca atacar ni ridiculizar a ninguna persona, sino analizar con respeto y profundidad un fenómeno actual a la luz de las Escrituras. Exploraremos qué enseña la Biblia sobre la identidad humana, por qué el ser humano ocupa un lugar único dentro de la creación y cómo ciertos cambios culturales podrían interpretarse dentro de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Más allá de la polémica, el objetivo es invitar a la reflexión, comprender nuestro tiempo, analizar nuestras decisiones y preguntarnos si estamos viviendo simplemente una evolución social o el cumplimiento silencioso de advertencias espirituales antiguas. Porque quizás la verdadera pregunta no es por qué algunas personas desean convertirse simbólicamente en animales, sino qué está pasando en el corazón del ser humano moderno para querer dejar de ser humano. Desde las primeras páginas de la Biblia se establece una diferencia clara entre el ser humano y el resto de la creación. El relato de la creación describe cómo los animales fueron formados según su especie, cada uno con su naturaleza, su instinto y su función dentro del equilibrio del mundo. Pero cuando llega el momento de crear al hombre y a la mujer, ocurre algo completamente distinto. La Escritura declara que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Una afirmación que no se aplica a ninguna otra criatura viviente. Esto significa que la identidad humana no nace de sentimientos cambiantes ni de percepciones personales, sino de un diseño espiritual intencional que otorga valor, conciencia moral, capacidad de razonar y una conexión única con lo divino. A diferencia de los animales, que actúan guiados principalmente por el instinto, el ser humano fue creado con la capacidad de elegir, reflexionar y asumir responsabilidad por sus decisiones. Esta distinción es fundamental para entender por qué la Biblia coloca tanta importancia en la identidad humana. No se trata solo de una diferencia biológica, sino espiritual. El ser humano posee dignidad porque refleja algo del carácter de su creador, y esa dignidad implica propósito, dirección y responsabilidad.
Cuando una sociedad comienza a cuestionar o diluir esa identidad, no solo está redefiniendo conceptos culturales, sino alterando la comprensión misma de lo que significa existir como persona. En el contexto actual, donde algunas corrientes promueven la idea de que la identidad puede desligarse completamente del cuerpo o de la naturaleza humana, surge una tensión directa con la enseñanza bíblica. La Escritura advierte que uno de los grandes conflictos espirituales de la humanidad sería precisamente la confusión sobre quién es el ser humano y cuál es su lugar dentro de la creación. Cuando las personas comienzan a definirse fuera de aquello para lo cual fueron creadas, aparece una desconexión interna que genera búsqueda constante de pertenencia, aceptación y significado. La Biblia también muestra que, desde tiempos antiguos, el ser humano ha enfrentado la tentación de abandonar su identidad dada por Dios para adoptar otras formas de existencia o poder. En relatos históricos del mundo antiguo, muchas culturas llegaron a adorar animales o mezclaron simbólicamente lo humano con lo animal como representación espiritual. Según la perspectiva bíblica, esto no era simplemente creatividad cultural, sino una señal de alejamiento del propósito original, donde la creación comenzaba a ocupar el lugar del Creador. Hoy, cuando vemos personas que sienten que su verdadera esencia no corresponde a su humanidad, sino a una identidad animal, algunos creyentes interpretan este fenómeno como parte de una crisis más profunda del alma moderna, no necesariamente como rebeldía consciente, sino como evidencia de una generación que busca identidad en múltiples direcciones porque ha perdido referencia espiritual. La Biblia enseña que cuando el ser humano se aleja de su origen espiritual, comienza a redefinirse constantemente, intentando llenar un vacío interior que ninguna identidad externa puede satisfacer completamente. Por eso, más que una simple tendencia de Internet, este fenómeno invita a una reflexión más amplia. ¿Qué ocurre cuando la humanidad deja de verse como portadora de un propósito divino? ¿Qué sucede cuando la identidad ya no se basa en la creación, sino únicamente en la percepción personal? Estas preguntas abren el camino para comprender por qué muchos estudiosos bíblicos consideran que los cambios culturales actuales podrían estar conectados con advertencias antiguas sobre tiempos de confusión espiritual antes de grandes transformaciones en la historia humana. Ahora bien, para comprender profundamente lo que está ocurriendo hoy, debemos analizar algo importante. Toda tendencia cultural siempre refleja una necesidad espiritual. Nada surge por casualidad. Cuando observamos a jóvenes y adultos identificándose como animales, adoptando comportamientos, movimientos, sonidos, o incluso afirmando que su verdadera identidad no es humana, debemos preguntarnos qué vacío interior intenta llenarse. La Biblia enseña que el ser humano fue creado con propósito, identidad y dirección desde el principio, pero también advierte que llegará un tiempo donde las personas perderían el entendimiento de quiénes son realmente. Cuando el ser humano se desconecta de su identidad espiritual, comienza a buscar significado en cualquier lugar, incluso en aquello que contradice su propia naturaleza. Hoy vemos una generación que lucha intensamente con la identidad. Muchos no saben quiénes son, cuál es su valor o hacia dónde van. En medio de esa confusión aparecen movimientos que prometen aceptación absoluta, pertenencia inmediata y una nueva forma de definirse. El fenómeno de las personas que se identifican como animales no solo es una moda digital o una tendencia viral, es también un reflejo de una crisis más profunda del alma humana. La Escritura advierte que en los últimos tiempos habría confusión moral, espiritual y mental, donde lo natural sería cambiado por lo antinatural y donde las personas seguirían sus propios deseos antes que la verdad. La Biblia explica que el ser humano fue creado a imagen de Dios, con conciencia, razón y espíritu. Esa identidad no depende de emociones cambiantes ni de percepciones personales momentáneas. Sin embargo, cuando una sociedad comienza a rechazar principios espirituales, ocurre algo peligroso. La verdad deja de ser absoluta y pasa a depender únicamente de lo que cada individuo siente.
Entonces, ya no importa lo que es real, sino lo que parece real para cada persona. Este es exactamente el tipo de escenario que las Escrituras describen cuando hablan de tiempos de engaño, donde muchos llamarían bueno a lo malo y malo a lo bueno. No se trata de atacar ni de burlarse de nadie, porque detrás de cada persona hay historias reales, heridas emocionales, soledad y necesidad de aceptación. El mensaje bíblico nunca fue condenar al individuo, sino advertir sobre las ideas que pueden alejar al ser humano de su propósito original. Cuando alguien comienza a negar su humanidad, también empieza a desconectarse de la responsabilidad espiritual que implica ser humano. Y ahí surge una pregunta poderosa. ¿Qué ocurre cuando el hombre deja de verse como creación y empieza a redefinirse completamente por sí mismo? La Biblia muestra repetidamente que cuando las sociedades abandonaban la verdad espiritual, entraban en periodos de confusión colectiva. Las decisiones dejaban de basarse en sabiduría y comenzaban a guiarse únicamente por deseos personales. Hoy vivimos en una era donde la tecnología amplifica cualquier tendencia en cuestión de horas. Lo que antes era una idea aislada, ahora se convierte en identidad global, gracias a redes sociales que validan y refuerzan comportamientos sin cuestionamiento. Esto crea una sensación de normalidad, incluso cuando se desafían principios fundamentales sobre la naturaleza humana. Muchos creen que estas tendencias son simplemente expresión personal, pero desde una perspectiva bíblica, también pueden interpretarse como señales de una humanidad buscando desesperadamente algo que perdió: dirección espiritual. Cuando el ser humano pierde conexión con Dios, intenta reconstruir su identidad desde cero, y en ese proceso puede terminar alejándose cada vez más de su esencia original. Por eso las Escrituras insisten tanto en renovar la mente y no conformarse a los patrones cambiantes del mundo. Lo más impactante es que la Biblia no solo habla de confusión externa, sino de un engaño progresivo, donde las personas sinceramente creerían estar haciendo lo correcto mientras se alejan de la verdad. Este punto es clave para entender los tiempos actuales. No estamos viendo simplemente cambios culturales. Estamos presenciando una transformación profunda en la manera en que el ser humano entiende su propia existencia. Y cuando la identidad humana comienza a diluirse, la pregunta espiritual se vuelve inevitable. ¿Estamos avanzando hacia mayor libertad o hacia una pérdida silenciosa de lo que significa ser verdaderamente humano? Debemos detenernos a reflexionar profundamente sobre algo que muchas personas no están viendo con claridad. Porque más allá de una moda, más allá de un contenido viral o de una identidad digital, lo que realmente está ocurriendo es una transformación en la manera en que el ser humano entiende quién es, cuál es su propósito y cuál es su origen. Y cuando una generación comienza a perder la comprensión de su identidad, automáticamente comienza también a perder dirección espiritual, porque la Biblia enseña que el ser humano fue creado con propósito, con conciencia, con dominio propio y con una esencia espiritual que lo diferencia completamente del resto de la creación, no para humillar a los animales ni para sentirse superior de forma arrogante, sino para reconocer una responsabilidad dada por Dios desde el principio. Y hoy estamos viendo cómo esa diferencia está siendo confundida deliberadamente, presentando como normal la idea de que una persona pueda rechazar su naturaleza humana para identificarse espiritualmente como un animal. Y aquí surge una pregunta seria que muchos evitan hacer por miedo a ser criticados. ¿Qué sucede cuando el ser humano deja de reconocerse como creación divina y comienza a redefinirse según emociones cambiantes? Porque la Biblia advierte que en los últimos tiempos las personas seguirían sus propios deseos antes que la verdad, buscando identidad en cualquier cosa que les haga sentir aceptación, aunque eso los aleje de su diseño original. Y esto no nace necesariamente de rebeldía consciente. Muchas veces nace del vacío, de la soledad, de la necesidad de pertenecer a algo en un mundo donde cada vez hay menos conexión real y más aprobación digital, donde los jóvenes encuentran comunidad en tendencias que les ofrecen identidad inmediata
sin proceso interior, sin fundamentos espirituales y sin guía. Y precisamente ahí es donde debemos entender que el problema no es la persona, sino la confusión espiritual que la rodea. Porque la Escritura enseña que existe una lucha constante entre la verdad y el engaño, entre lo que somos y lo que el mundo intenta redefinir. Y cuando una sociedad comienza a celebrar la confusión como progreso, se vuelve difícil distinguir entre libertad y pérdida de identidad, ya que no toda expresión personal conduce al crecimiento espiritual. Algunas conducen a la desconexión interna, y por eso vemos niveles crecientes de ansiedad, crisis existenciales y búsquedas constantes de nuevas etiquetas que intenten llenar algo que solo puede ser restaurado cuando el ser humano comprende su valor como creación de Dios. Porque según la enseñanza bíblica, la identidad no se construye únicamente desde el sentimiento, sino desde el propósito, y el propósito no cambia con las tendencias culturales. Mientras las modas pasan, la esencia permanece, y en este punto debemos preguntarnos si estamos viviendo una época donde la humanidad está avanzando tecnológicamente, pero retrocediendo espiritualmente, donde sabemos cada vez más sobre el exterior, pero cada vez menos sobre quiénes somos realmente. Y tal vez por eso estas tendencias generan tanta conversación, porque tocan una necesidad profunda de identidad que la sociedad moderna aún no ha logrado responder. Y mientras algunos lo ven solo como entretenimiento o autoexpresión, otros comienzan a verlo como una señal de que algo más profundo está ocurriendo en nuestra generación, algo que invita no al rechazo ni al odio, sino al discernimiento, a observar con sabiduría, a analizar desde la fe y a preguntarnos si estamos preparados espiritualmente para los tiempos que estamos viviendo. Porque entender los tiempos también significa reconocer cuando una cultura empieza a redefinir aquello que antes era considerado fundamental para la existencia humana. Al final, todo nos lleva a una reflexión profunda. La mayor lucha de esta generación no es tecnológica, política ni social, sino una lucha por la identidad. Nunca antes el ser humano había tenido tantas opciones para definirse y al mismo tiempo tanta confusión sobre quién es realmente. Vivimos en una época donde las personas buscan aceptación, propósito y sentido de pertenencia en comunidades digitales, tendencias virales o nuevas formas de autoexpresión, intentando llenar un vacío interno que ninguna moda puede satisfacer completamente. Y precisamente ahí es donde la Biblia presenta una respuesta diferente. La verdadera identidad no se crea, se descubre. Según la enseñanza bíblica, el valor del ser humano no depende de cómo se perciba hoy o de cómo cambien las tendencias culturales mañana, sino de haber sido creado con intención y propósito. Cuando una persona pierde esa referencia espiritual, comienza a construir su identidad sobre emociones cambiantes, aprobación social o experiencias momentáneas. Por eso vemos una búsqueda constante de nuevas etiquetas, nuevas formas de pertenecer y nuevas maneras de redefinirse. Sin embargo, cuanto más intenta el ser humano reinventarse sin una base firme, más aumenta la sensación de vacío interior. Los llamados últimos tiempos, descritos en la Biblia, no solo hablan de eventos externos, sino de un cambio interno en la humanidad. Personas desconectadas espiritualmente, confundidas sobre su propósito y guiadas más por sentimientos que por principios. Esto no significa que el mundo haya perdido toda esperanza, sino que cada individuo enfrenta una decisión personal: seguir las corrientes del momento o buscar una identidad que permanezca firme aun cuando todo cambie alrededor. La fe propone que la verdadera libertad no está en ser cualquier cosa, sino en comprender quién se es realmente. Este tema no debe verse como un motivo para juzgar o señalar a otros, sino como una invitación a reflexionar. Detrás de cada tendencia, cada movimiento y cada búsqueda de identidad, existe una necesidad humana universal: ser amado, comprendido y aceptado. Y el mensaje central del cristianismo afirma que esa necesidad
encuentra respuesta en una relación con Dios, quien otorga identidad, propósito y dirección. Más allá de debates culturales, la pregunta más importante sigue siendo personal. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra identidad? Porque al final, las tendencias pasan, las ideas cambian y las generaciones evolucionan, pero la necesidad de propósito permanece, y quizás la verdadera señal de nuestros tiempos no sea que las personas quieran ser algo diferente, sino que están buscando desesperadamente quiénes son. Tal vez el mayor desafío de esta generación no sea definirse a sí misma, sino redescubrir el propósito para el cual fue creada. Y después de analizar todo esto, la pregunta más importante no es ¿qué está pasando en el mundo?, sino ¿qué está pasando dentro de nosotros? Estamos viviendo tiempos donde la identidad, los valores y la verdad parecen cambiar constantemente, y cada persona debe decidir en qué creer y hacia dónde dirigir su vida. Más allá de cualquier tendencia o debate, este video busca invitarte a reflexionar, a pensar y a mirar más profundamente el tiempo que estamos viviendo y el propósito que Dios tiene para cada ser humano. Si este contenido te hizo reflexionar, si aprendiste algo nuevo o si crees que más personas necesitan escuchar este mensaje, te invito a apoyar este canal. Suscríbete ahora para seguir recibiendo contenido que edifica, informa y abre nuestra mente a los temas que muchos no se atreven a hablar. Dale like a este video para que llegue a más personas y compártelo con tus amigos, familiares y conocidos, porque nunca sabemos quién puede necesitar escuchar estas palabras justo hoy. Déjame también tu opinión en los comentarios. Quiero leerte y saber qué piensas sobre este tema. Tu participación ayuda a crear una comunidad consciente, respetuosa y enfocada en la verdad. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, entender los tiempos en que vivimos también es prepararnos para el futuro. Nos vemos en el próximo video.